Bueno, el ex juez Baltasar Garzón está en Chile para participar en el Encuentro del Futuro que organiza el Senado. En uno de sus primeros encuentros con el expresidente Eduardo Frei, el ex magistrado se hizo mundialmente conocido por ordenar el arresto de Augusto Pinochet. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el ex juez Baltasar Garzón. Señor Garzón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Usted hoy tuvo un encuentro con el expresidente Frei. Me imagino que habrán conversado de lo que pasó hace ya 15 años en una circunstancia que los tuvo absolutamente enfrentados. Con el beneficio del tiempo que ha pasado, ¿quién tenía razón? ¿Usted, que quería que Pinochet fuera juzgado en España, o el expresidente Frei, que quería traerlo de vuelta a Chile? Yo tengo que decir que nunca estuve enfrentado al presidente Frei, nunca hice manifestación alguna al respecto, como no podía hacerla por mi profesión de juez. El presidente Frei, en el ámbito político, junto con gobiernos como el de Gran Bretaña, también el español, tomaron una decisión política que está prevista dentro de la legislación de extradición, y el juez, en este caso yo, hizo lo que también tenía que hacer frente a hechos criminales de carácter universal, es decir, ordenar la detención de quien presuntamente era responsable de ellos, ordenar la extradición, y finalmente la justicia británica reconoció esa extradición. Señor Garzón, se llevó a efecto porque la devolución se produjo aquí. Ahora, si usted no hubiera iniciado el proceso en contra de Pinochet, ¿cree que se hubiera abierto finalmente todo el proceso que ocurrió en Chile? Eso nunca lo sabremos, pero desde luego contribuyó decisivamente el hecho de que Augusto Pinochet estuviera detenido en Londres para que la justicia chilena y las instituciones políticas de Chile reivindicaran la soberanía para juzgarlo y para investigarlo. De alguna forma hubo una contribución muy importante por la jurisdicción universal y por esa decisión, sin lugar a dudas. Y finalmente, ¿qué fue lo mejor pensando en la justicia como bien superior? ¿Que se haya devuelto Pinochet a Chile, o la posibilidad de haberlo juzgado y tal vez condenado en España? No, yo creo que no hay, afirmo que no había ningún interés en que fuese juzgado en un lugar o en otro, sino que respondiera de los presuntos crímenes cometidos. Creo que en Chile es mucho mejor que se produjera esa decisión, porque aquí estaban las pruebas, las víctimas, y se podía llevar adelante ya, como claramente se manifestó, porque no hubo a partir de ahí impunidad, sino apertura de procedimientos. España, si hubiese tenido que juzgarlo, lo hubiera hecho con todas las garantías que él y aquellos que dependieron de él no tuvieron para las víctimas. Ahora, ¿usted cree que el gobierno de Chile pensaba que Pinochet no estaba capacitado para enfrentar un proceso, o que fue engañado, o que fue la salida política finalmente con conciencia del gobierno chileno? Bueno, ahí hubo una serie de informes médicos emitidos por profesionales británicos que posteriormente, cuando fueron puestos en conocimiento de los diferentes jueces europeos que reclamábamos la extradición, entre otros Bélgica y España, pudimos nombrar asimismo hasta 7 especialistas, que fue lo que yo hice, y emitieron informes sobre esos informes y no coincidían, pero eso quedó así. Lo importante es que después, una vez en Chile, la inmunidad le fue retirada y los procesos continuaron su marcha o se iniciaron en contra del mismo. Le insisto, ¿pero usted cree que el gobierno chileno fue engañado, o fue una salida política finalmente el tema de la salud? No, pero el gobierno chileno no tenía por qué ser engañado o no engañado. La decisión política fue de Londres y los dictámenes médicos se produjeron en Londres. Fue Jacques Straw y el primer ministro quien tomaron esa decisión. Por tanto, el gobierno chileno no tenía que ser engañado o no engañado.
se produjo la devolución a Chile y el juez Guzmán Tapia fue el que continuó esa investigación y después todas las que vinieron. ¿Usted previó que podía pasar algo como lo que ocurrió al volver a Chile Pinochet, cuando se para de la silla de ruedas, camina mostrándose absolutamente saludable? ¿Pensó que podía ocurrir algo como eso? Sí, desafortunadamente sí lo pensé y lo imaginé, y de hecho lo comenté con algunos colegas que pensaba que eso se podía producir porque era una especie de reivindicación soberbia frente a todo el mundo, pero a la vez yo, como lo interpreté, fue como una clara ofensa hacia las víctimas. Sentí pena y decepción porque las víctimas en ese momento, una vez más, eran menospreciadas, pero eso, dentro de lo que cabe, es anecdótico. Lo importante es que se iniciaron esos procedimientos, se levantó la inmunidad y se pudo adelantar la justicia aquí en Chile. ¿Y qué sintió hacia el gobierno británico que permitió finalmente la salida de Pinochet y ese incluso acto de levantarse la silla de ruedas finalmente porque no estaba enfermo? No, yo no sentí nada en especial respecto del gobierno británico. Serán ellos los que tengan que lidiar con su propia conciencia y decisión política. Yo actué desde mi punto de vista e interpretación conforme marcaba la ley española y la ley que ampara la persecución universal de este tipo de crímenes, y continuamos la investigación. De hecho, el proceso continuó en España y, como ustedes saben, finalmente dio como resultado el hallazgo de 27 millones de dólares en Estados Unidos y se consiguió para las víctimas una indemnización de casi 9 millones de dólares. Ha sido el único dinero que, procedente de dinero de Pinochet, ha ido a parar a las víctimas. Por tanto, nosotros continuamos a pesar de la vuelta y, de hecho, ha habido órdenes respecto de otras personas de detención que han seguido vigentes y aún todavía lo siguen. Señor Garzón, es cierto que el proceso judicial luego avanzó en Chile, que el ex general Pinochet fue encausado por varias causas, pero también es cierto que nuevamente temas de salud entrabaron ese proceso y que finalmente él nunca fue condenado por las causas. ¿Siente que la causa de la justicia fue servida, siendo que Augusto Pinochet murió sin tener ninguna condena? Bueno, realmente a mí me hubiera gustado, como ciudadano, no ya como juez, que hubiese rendido cuentas ante la justicia y frente a las víctimas, pero también una persona que es de muy avanzada edad tiene ese riesgo de no llegar a la finalización de una causa judicial. Por tanto, podríamos valorar si hubo celeridad o no hubo celeridad en las causas. Me consta que, a pesar de todas las dificultades legales, se intentó ese enjuiciamiento. La muerte impidió y, por tanto, la responsabilidad penal se extinguió, pero yo creo que quedó perfectamente clara la situación y, de hecho, el juicio ya se había producido y las víctimas aquí en Chile, una vez que esos procedimientos continuaron, en cierta forma se sintieron resarcidas. Sin lugar a dudas, hubiese sido mucho mejor que rendir cuentas ante un tribunal con todas las garantías. Señor Garzón, ¿cuál es su evaluación del rol que cumplió el Poder Judicial chileno durante la dictadura y luego en democracia en relación a los derechos humanos? Mire, yo, en cuanto al rol del papel judicial en tiempos de dictadura, podría también hablar del que jugó en España también durante la dictadura. Sin embargo, me inclino por pensar y por afirmar que quien jugó un rol realmente decisivo fue la sociedad civil, fueron las víctimas, fueron organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, que hicieron que no se instaurara el olvido, que hicieron que la justicia finalmente respondiera. Hubo casos memorables de jueces que insistieron y que incluso entraban en los centros de detención para evitar que se consumaran hechos definitivos, y también hubo omisión, como siempre lo ha habido en forma desgraciada. Lo importante es que finalmente fue la colaboración de todos, nacional e internacional, la que consiguió que se rindieran cuentas ante la justicia
por aquellos o por gran parte de aquellos que habían violado en forma sistemática esos derechos fundamentales. Usted, como juez, intentó llevar a cabo, intentó avanzar una causa precisamente por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España. En la evaluación, ¿qué país cree que ha avanzado más en hacer justicia? ¿Chile o España? Desde mi punto de vista, el país que más ha avanzado a la hora de hacer justicia por crímenes masivos, crímenes de lesa humanidad y similares, es Argentina. Sin lugar a dudas, lo he dicho muchas veces y lo afirmo una vez más aquí, el ejemplo que la justicia argentina está dando desde el año 2003 al juzgar y haber condenado a más de 300 personas y tener 700 causas abiertas es, creo, un ejemplo a seguir. En España, desde luego, no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Ha sido la negación de la justicia, ha sido la manifestación de la cobardía nacional frente a unos hechos que todavía no tienen respuesta y que, desgraciadamente, a pesar del tiempo transcurrido desde que acontecieron y desde que tenemos democracia en España, nos falta siquiera tener ese punto como en el que estamos ahora mismo, un museo de la memoria y de los derechos humanos, una comisión de la verdad. Aquí hubo dos, en España no ha habido prácticamente nada, y ese es un lastre que, sin lugar a dudas, tenemos los españoles y lo vamos a seguir teniendo hasta que no consigamos superarlo. Deduzco de sus palabras, corrígeme si no es correcto, por lo tanto, que usted considera que Chile ha avanzado más que España en la causa de la justicia. Sí, sin lugar a dudas. En el área de la investigación de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes producidos durante la dictadura, Chile está a años luz de España, sin lugar a dudas. Es que en España no se ha investigado nada de la dictadura, no se ha investigado prácticamente ningún hecho. E incluso las sentencias de revisión para indemnización han sido cuestionadas por el Tribunal Supremo, y definitivamente el Tribunal Supremo, en una resolución de marzo de este año, ya ha dicho que no se puede investigar esos hechos. Por tanto, en el trinomio de verdad, justicia y reparación, las víctimas españolas no tienen verdad, no tienen justicia y apenas han tenido reparación administrativa con la Ley de Memoria Histórica de 2006. Ahora, respecto de la tesis del expresidente Elwin en Chile, que uno podría llevarla también al ámbito universal, esto de la justicia en la medida de lo posible, ¿le parece la justicia en la medida de lo posible una tesis adecuada o se renuncia con ello a un valor importante? No, la justicia como valor debe de ser perseguida en forma absoluta. Lo que ocurre es que la realidad es claramente definitoria de que la justicia no siempre es posible, nunca ha sido siempre posible. En el día a día tenemos un índice de eficacia judicial en los diferentes países que no va más allá del 60%. Por tanto, hay un fracaso permanente de la justicia en esos ámbitos. Entonces, el esfuerzo tiene que ser para obtener la máxima cantidad de justicia posible, claro que sí. Y dentro de esos márgenes está la actitud con la que las instituciones, el Estado, los jueces, los fiscales aborden esa investigación. De ser una actitud positiva a una actitud parasitaria o pasiva hay un gran margen, y ahí es donde está la reivindicación y la protección de las víctimas. Señor Garzón, su presencia en Chile sin duda ha sido controvertida. Hoy estuvo en el Congreso, parlamentarios fundamentalmente opositores lo recibieron con los brazos abiertos, pero algunos parlamentarios oficialistas reclamaron por su estadía. De hecho, el diputado Cristian Letelier de la UDI dijo textualmente que usted es un político más que un juez, que le faltó el respeto a Chile y dejó mancillada para siempre la independencia de nuestro país. ¿Quién le contestaría a ese tipo de críticas? Bueno, yo podría decir muchas cosas, pero me apena muchísimo que ese parlamentario y en 2013 todavía siga manteniendo una postura que le lleve a afirmar que se mancilla la independencia de un país o la soberanía, o que se ensucia un país porque se pretenda investigar crímenes horrendos, crímenes de lesa humanidad que produjeron centenas y miles de víctimas y que
todavía no sea capaz de mantener, en vez de hacer declaraciones, un debate abierto sobre la justicia universal, sobre la dictadura y sobre los crímenes cometidos. A mí me hubiera encantado que, en vez de enterarme porque usted me dice lo que ha declarado, que en la Comisión de Derechos Humanos donde hemos estado se hubiese producido ese debate. En todo caso, yo estoy muy agradecido, como lo he dicho allí, por el recibimiento, también por la cortesía, y creo que ya es tiempo de que hablemos de derechos humanos, defendamos los derechos humanos y sobre todo la dignidad de las víctimas, y olvidemos la defensa basándonos en afirmaciones de este tipo de aquellos que quebrantaron masivamente esos derechos. Señor Garzón, usted investigó el terrorismo en España. Desde su punto de vista, ¿existe terrorismo en Chile y específicamente existe terrorismo en la Araucanía? Yo he investigado, como usted bien dice, el terrorismo en España y el terrorismo internacional. Nunca he investigado el terrorismo en Chile que no fuera el terrorismo de Estado durante la dictadura. Por tanto, en cuanto a la situación actual de Chile, respetando la legalidad vigente, he dicho en la comisión y lo digo ahora que se debe de distinguir muy bien lo que son los derechos de los pueblos originarios y sus reivindicaciones de los actos de violencia, vengan de donde vengan. Los actos de violencia y la persecución, averiguación e investigación de los mismos es una cuestión de legalidad. Todos somos iguales ante la ley y no se puede escudar esa violencia bajo ningún tipo de ideología. Hoy día es absolutamente indefendible el recurso a la violencia para obtener una razón política, pero yo pediría ese diálogo, esa mesura en el análisis y sobre todo esa atención a las reivindicaciones de los pueblos originarios, que estoy sin lugar a dudas, estoy convencido que hay un punto de encuentro. Lo está habiendo en otros países de la región y lo estamos viendo que se puede afrontar ese fenómeno de una forma diferente. En general, desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia que separa sencillamente hechos de violencia de la existencia de terrorismo? ¿Qué es lo que diferencia una cosa de la otra? No, la violencia siempre es violencia. El terrorismo tiene una definición nacional e internacional y responde a unos principios de sistematicidad, de reivindicación política por medio del ejercicio de la violencia, atentando contra instituciones del Estado, perturbando la paz de los ciudadanos, atacando a los principios básicos esenciales. Actos de violencia aislados o incluso violencia criminal como la que practican las organizaciones criminales no pueden catalogarse nunca como terrorismo y, insisto, es muy peligroso desde mi punto de vista, humilde por supuesto, pero que reivindico también con 30 años de investigaciones sobre estos temas. No se debe de confundir unas reivindicaciones de los pueblos originarios en forma sistemática con actos de terrorismo. Hay que definir muy bien, hay que investigar muy bien y hay que delimitar muy bien, porque de esa delimitación se puede conseguir un resultado positivo. Señor Garzón, para terminar, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, usted fue sancionado con 11 años y no va a poder ejercer como juez entonces por parte del Tribunal Supremo a raíz de unas escuchas que fueron consideradas como ilegales de parte de dicho Tribunal Supremo. Usted ha hablado de una sanción más bien política por los casos que había investigado, pero llevándolo al método que fue considerado ilegal, el de las escuchas, grabar conversaciones que afectaban el derecho a la defensa, según el Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hizo y si usted cree que el fin justifica los medios? El fin nunca justifica los medios, lo que ocurre es que en este caso los medios estaban y los fines estaban justificados, es decir, estaban sometidos a la legalidad. El delito por el que se me condenó sencillamente no existe, fue creado por el Tribunal Supremo para producir esa condena y trataré de demostrarlo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo reivindico lo que hice, adopté todas las medidas para garantizar el derecho de defensa. Lo cierto es que no ha habido ni una sola queja en ese sentido. Ninguna de las diligencias obtenidas fueron tachadas de nulas, sencillamente porque no se utilizaron. Es una interpretación y desde luego condenar al juez por una interpretación, desde mi punto de vista, es aparte de un camino muy peligroso porque afecta a la independencia judicial, como digo, en este caso, desde mi punto de vista,
por muchas razones que, como no tenemos tiempo, no podemos explicar, estaba más que previsto que bien por esta causa, por otra, se iba a producir esa decisión. Pero bueno, hay que mirar al futuro y seguir adelante. Y desde luego la convicción de la lucha contra la corrupción la defendí entonces, la defiendo ahora, y los métodos para hacerlo creo que fueron legales y a lo largo del tiempo se comprobará que es así. Le agradecemos a Baltasar Garzón por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.